Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo líderesrcnradio@gmail.com o a través de un mensaje al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o aporte especial. Hoy hemos escogido a Andrés Velasco, presidente de Agrícola Himalaya, una empresa que produce té en Colombia, té de alta calidad, que ahora comenzará a exportar a la India, un país que es un gran productor y consumidor de té. Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un invitado muy interesante, muy importante. Se trata de uno de los economistas más destacados de Colombia, profesor titular de la Universidad Nacional, autor de varios libros con una amplia y exitosa experiencia en el mundo institucional de la economía en nuestro país. Doctor Gabriel Misas Arango, bienvenido a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido un placer acompañarlos en esta noche. Profesor Misas, quiero que hablemos de un ensayo muy interesante titulado Crecimiento e Inclusión Social para una Paz Duradera. Un ensayo que usted escribió para un libro que hemos comentado varias veces en nuestro programa titulado Cómo mejorar a Colombia, 25 ideas para reparar el futuro. Me llama la atención de su ensayo, pues muchas cosas, pero vamos por orden. En primer lugar, me llama la atención cuando usted describe cómo se ha deteriorado el salario en Colombia en tiempos recientes, cómo ha habido una contrarreforma laboral que ha perjudicado a los trabajadores y cómo se ha beneficiado al capital en detrimento de la capacidad adquisitiva de los obreros y de los empleados en nuestro país. Por favor, explíquele a nuestros oyentes cómo llega a esa conclusión. Bien, este artículo fue una contribución al libro, que es una síntesis muy, valga la redundancia, sintética de un texto que va a salir publicado, que es un programa de investigación de todo el siglo XX, y el primer volumen va a ir del proceso de la apertura hasta 2016. Y ahí, analizando históricamente el proceso, que empieza en 1900, 2016, analizar el proceso de apertura, se puede uno colegir que el proceso de apertura, los costos los asumió el mundo laboral. Por ejemplo, la relación salarios excedente bruto de explotación perdió entre 1989 y el 2016 12 puntos. Impresionante. Enorme. Obviamente, eso se refleja en la demanda efectiva. Cuando uno ve las encuestas, por ejemplo, los análisis que hace Portafolio, las entrevistas de Portafolio a los directivos, una de las preocupaciones centrales es la baja demanda. La demanda no está creciendo. Entonces, nosotros nos hemos sostenido en los últimos 15 o 20 años a través de los excedentes generados por el sector minero petrolero. Y en este momento estamos exactamente lo mismo que hace 100 años. 3 productos, Jalona, 1918 era café, banano y cueros. En el 2018 es petróleo, carbón, oro no monetario, 3 productos primarios, y hemos perdido participación en la industria manufacturera, que es el gran generador de empleo. Cuando a finales de los 70, principios de los 80, llegamos a exportar, el 31% de nuestras exportaciones eran bienes manufacturados, hoy esa cifra se ha reducido sustancialmente. O sea, el modelo no está funcionando. El modelo no ha estado funcionando, y no solamente un problema de Colombia, sino toda América Latina. Si uno hace una comparación con los países de Asia Oriental, llámese China, Corea, Singapur, ellos le apostaron al desarrollo industrial. En parte porque muchos de ellos no tenían bienes primarios, pero le apostaron con altísimas tasas
de acumulación de capital, formación bruta de capital fijo productivo sobre PIB, supera el 35 hasta el 40% en esos países. En Colombia estamos en 27. 27, pero si a eso le resta la construcción residencial, que es como 11 puntos, estamos 18, 19. Colombia nunca ha sido espectacular, grande, pero estamos en una cifra muy reducida, y lo peor de todo es que la importación de maquinaria, que es donde va el grueso de la innovación tecnológica incluida, eso representa el 35-36% de la formación, lo cual quiere decir alrededor del 5-6% del PIB. Cifra muy baja, que no permite ni crecimiento. Ahora estamos muy contentos porque de pronto llegamos a 2% este año, 2,5% de crecimiento, cuando eso era vergonzoso. La década de los 70, que teníamos tasas de crecimiento del 4,5%, 5%, 6%. Colombia tiene que crecer a 7, 8% claro, para poder derrotar la miseria y la pobreza, para poder generar suficiente empleo, ¿correcto? Sí, claro, mientras no crezcamos a ese nivel, no podemos generar, porque es que si estamos creciendo al 2,5%, estamos creciendo el real per cápita prácticamente 0.1, 0.2. Estamos creciendo a una tasa de 2,1 población. Estamos creciendo eso, el PIB per cápita no está creciendo. Hablemos de un tema que llama mucho la atención en el mundo académico que usted domina. Es el asunto, la cuestión clave de la productividad. Se dice que la productividad de un obrero colombiano es el 20% de la productividad de un obrero en Estados Unidos. Pero esa productividad tiene muchas facetas, muchas aristas. ¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación de la productividad y cómo mejorarla? Bueno, vamos por partes. En un trabajo que te dije que hice una comparación de productividades con base en la información internacional en Europa, Estados Unidos y los países de América Latina. Ahí uno encuentra que la productividad, por ejemplo, una pyme italiana o americana tiene el 80%, si la gran industria tiene 100, ellos presentan 80. Muy bien. Es un nivel elevadísimo, lo cual indica que las diferencias son por rendimientos de escala. Claro. Economías de escala. Economías de escala. En cambio, en América Latina, las pymes están entre 7 y 8%. No puede ser. Sí, porque es que son dos cosas totalmente distintas. Pero una brecha impresionante. Claro, porque uno es trabajo informal, todas esas pymes, microempresas, sin innovación tecnológica, sin prácticamente nada de eso, y la otra son empresas pequeñitas que tienen una altísima tecnología, son muy bien dirigidas, y en consecuencia las diferencias son por rendimientos de escala. ¿Cómo se cierra esa brecha, profesor? La única manera de cerrar esa brecha es no apostarle a esos enormes programas que siempre fracasan todo el mundo tiene que ser microempresario. Los microempresarios o los empresarios son una gente muy particular, muy específica. No todo el mundo que sea trabajador puede ser emprendedor. Son dos cosas totalmente distintas. Unas características, unos atributos, unas experiencias, una formación, y no se puede simplemente apostar a convertir a todo el mundo en emprendedor, porque finalmente buena parte de esa plata se pierde. Se pierde. Por eso la tasa de desaparición de pymes y micro es enorme. Entonces, el camino, ejemplo, en Corea es impresionante. Todas esas pequeñas empresas en Corea, la gente que las dirige son ingenieros altamente capacitados. No es alguien que no tiene nada que hacer, está fregado y en consecuencia, con unos pocos ahorros de su familia, decide montar cualquier cosa. De venta de arepas. El rebusque. Y más cuando hay grandes apoyos del gobierno. Todos los gobiernos han seguido en los últimos 20 años programas de MIPYMES. Como decía un colega francés, decía, eso genera un enorme volumen de empleo muy bien pagado. Todos los asesores que populan en el mundo en estos programas son muy bien pagos. Los que no son bien pagos son los que trabajan en eso. Los trabajadores y los dueños de esas empresas. Mucho trabajo, muy poca paga. Pero sí hay un conglomerado muy grande de expertos nacionales e internacionales. Viven de bastante bien. Políticas. Decía alguno los únicos que verdaderamente se benefician. Él decía, genera muy empleo. Los burócratas nacionales e internacionales que venden estas ideas. Estas ideas, exactamente. ¿Qué haría usted en materia de capacitación para esos emprendedores, aquellos que verdaderamente tengan el potencial de crear nuevas empresas en nuestro país? Bien, ahí hay que tener programas muy específicos y muy diferenciados. No pueden ser iguales para todos.
Yo conozco casos, por ejemplo, en Bucaramanga, donde había unas pequeñas empresas muy bien manejadas de egresados de la Universidad Industrial que optaban, lo mismo en Pereira, por la industria de la confección, maquila, etc. Entonces, esos jóvenes, muchos de ellos, cuando yo conocía, eran muy jóvenes, tenían un conocimiento muy preciso, técnico enorme, profundo. No simplemente ganas de hacer empresa. Profundo. Ellos no necesitaban una orientación más bien financiera, en cambio, otra gente que necesita otra calificación. Ahí no se puede decir, mire, el programa ideal para formar dirigentes de pymes es tal. Eso depende del sector, de la persona que venga, qué formación tiene. Por ejemplo, hay mucha gente que viene de salir de la universidad, profesores universitarios, que están haciendo esos nuevos emprendimientos. Esos no necesitan más bien un apoyo en aspectos financieros y organizacionales, pero no de la tecnología. En cambio, hay otros que hay que empezar a de cómo se hace un cheque, cómo se maneja la contabilidad, etc. Pero los programas son generales para todos, no hay esa diferenciación. Estamos con el doctor Gabriel Misas Arango, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con el profesor titular de la Universidad Nacional, Gabriel Misas Arango, profesor que ha escrito varios libros de economía, ha ocupado diversos cargos en Planeación Nacional, en el DANE, en la Presidencia de la República, en el INCOMEX y en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Profesor Misas, usted plantea en su ensayo la necesidad de crear un nuevo régimen de política económica y plantea 3 puntos. Revisar la forma de adhesión al régimen internacional de Colombia, la eliminación del déficit fiscal de manera permanente y replantear la tasa de tributación en nuestro país, que es un tema que está en el centro de la discusión económica en este momento. Por favor, explíquele a nuestros oyentes de manera sencilla, para los legos en la materia, en qué consisten sus propuestas. Bien, empecemos por la última, que es, a mi modo de ver, la más necesaria. Nosotros hemos tenido en los últimos 20, 25 años un déficit muy grande permanente público. ¿Por qué? Porque se redujeron los tributos, primero renta, uno de los fuertes era el impuesto a las importaciones, ese se redujo sustancialmente con la apertura y se fue trasladando a tributos indirectos. Al consumo, que son profundamente regresivos. Expliquémosle a nuestros oyentes qué quiere decir regresivo y progresivo, porque me parece que los conceptos son claves. La tributación progresiva es que el que más tiene, más tributa. Es lo justo. Lo justo. Por ejemplo, en renta, los que tienen pocos ingresos no tributan, más adelante tributan más y los más ricos deberían tributar muchísimo más. Por supuesto. En cambio, el régimen regresivo son aquellos donde en el fondo los que más tributan son los pobres. Por ejemplo, cuando una gaseosa tiene un impuesto de renta, la persona más rica, ese impuesto es casi insignificante. Para las personas más pobres tienen de su ingreso total, es un porcentaje superior, una proporción mucho mayor. Hace ese impuesto sobre las gaseosas, en ese ejemplo hipotético, lo hace regresivo. Perjudica a los de menor capacidad. A los de menor capacidad de compra. Si eso le suma a uno todos los productos de la canasta familiar, como quieren, pues va a ser profundamente regresivo. Claro. Eso va a disminuir la demanda. Eso ya se vio con la reforma de hace unos meses, que estamos en una franca recesión. ¿Por qué? Porque la gente, al pagar los impuestos, esos pasar del 19 al 22, y vale la pena acotar, porque hay algunos colegas economistas que dicen que se puede seguir subiendo porque en países, por ejemplo, escandinavos, la tasa de tributación del impuesto al consumo es mayor, cosa que es cierta, pero se olvida algo. Salud, educación, cultura. Gratis. Por cuenta del Estado. En consecuencia, uno puede pagar más porque no tiene que gastar ni en educación, ni en salud, ni prácticamente en cultura. Claro. Y educación del grado 0 al postdoctorado. Entonces, es totalmente distinto. Cuando acá un padre
de clase media o popular, incluso media alta, tiene que pagar universidades, tiene que pagar colegios, tiene que pagar la salud. Entonces, son dos mundos totalmente distintos. A ver, profesor Misas, aprovecho para preguntarle lo siguiente, ya que uno de sus planteamientos claves es el de cambiar esa estructura tributaria. Sin embargo, los empresarios se quejan de que los impuestos en Colombia son muy altos, de que la tarifa es exorbitante, hacen todo tipo de cálculos, que el 67, que el 72. Yo personalmente no veo de dónde salen esas cifras, porque si uno a esas tasas hipotéticas en las que no creo tanto, le quita las deducciones, los descuentos, las exenciones, la evasión, la elusión, etcétera, la tasa efectiva que pagan los empresarios es mucho más baja. Incluso en la Nacional, unos colegas del Departamento de Economía hicieron un trabajo para contrarrestar otro de desarrollo. Desarrollo en ese trabajo hablaba como del 60%, y ellos llegan a cifras menos de la mitad de ese nivel. Pero lo más importante, los investigadores del Banco de la República también tienen una cifra del 24, el 24 de lo que encontraron en la Nacional es de ese orden. Y en la práctica es más baja, porque si uno coge impuestos totales sobre PIB, estamos alrededor del 15%, cuando los vecinos, Argentina y Brasil, 31, 32. Y la OECD, como 35, 36. Imagínese. Entonces, no estamos pagando impuestos. Y al no pagar impuestos, tenemos que endeudarnos en TES. Recuerde que hasta 1989 los títulos del gobierno era obligatorio comprarlos. En el gobierno Barco se eliminó la obligatoriedad de comprar títulos, que eran las grandes empresas fundamentalmente financieras, y se convirtió en un mercado muy atractivo. Y ese mercado tan atractivo es un desestímulo enorme a la formación bruta de capital. Claro. Yo tengo los datos y relación inversión neta sobre estos de capital antes de la apertura fluctuaba entre 20 y 25. Después de la apertura, en los últimos años, ha girado en torno entre 1,5 y 2%. Impresionante. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los fondos de depreciación de las empresas, ese cash flow libre de las empresas, que es para invertir en activos fijos. Sí, exacto. No, se convirtió en capital monetario para comprar TES. Para especular financieramente. Y para comprar TES. Claro, porque los TES, digamos, alguien tiene esos fondos de depreciación, necesita plata del banco. Para que el banco le preste, tiene que hacer un estudio muy detallado. Puede hacer una inversión, etcétera, y el banco X o Y lo evalúa, y el banco empieza a tener problemas. ¿Cuál será la tasa de cambio dentro de 10 años que van a terminar de pagarme? ¿Cuál va a ser la competitividad? ¿Cómo va a ser la productividad? En cambio, tienen unos TES que son profundamente líquidos. Tasas buenísimas de rendimiento y ningún riesgo. Deuda soberana, liquidez absoluta, costos de transacción cero. Uno llama por teléfono y logra comprar 40.000 millones en TES. Entonces, eso desestimula la inversión productiva. Exactamente. Por eso nos llenamos todas las sector financiero y todos los bancos de inversión, toda esta banca que hay paralela a desarrollar las carteras colectivas. ¿Cartera colectiva qué es? Simplemente, como poca gente, personas individuales, tienen 40.000 millones para comprar un TES, pero sí pueden poner 100 millones, 200 millones, entonces masivamente se están comprando TES. Y uno encuentra dónde están colocados los TES, fundamentalmente en el sector financiero. Sector financiero, cuando uno coge las cuentas financieras nacionales, de dónde están colocados eso se llama técnicamente los fondos de reservas de las compañías de seguros. Sí, correcto. Pero realmente esa plata está colocada en CDTs y en TES. Pues hay que hacer muchos ajustes, muchas correcciones al porque modelo. Si seguimos gastando plata, no cobramos impuestos, que es buenísimo para un gobierno no cobrar impuestos, y entonces nos vamos a endeudar más, y lo que necesitamos es aumentar, digamos, cambiar la relación. Aumentar el ahorro y la inversión. Y la inversión productiva. Por supuesto. No en activos financieros. Al final de su ensayo, usted dice que para enfrentar todos estos problemas se requiere una gran alianza entre el gobierno, la sociedad civil y un concepto que me parece interesante que por favor le explique usted a nuestros oyentes, el bloque social dominante. Bueno, ¿en qué consiste? El bloque social dominante es el conjunto de actores individuales y colectivos que por sus capitales económicos, sociales y simbólicos estén en capacidad de
incidir en la formulación de la política económica para que las medidas sean en su favor. Los poderosos. Los poderosos, exactamente. Cuando ese grupo, y yo lo veo, hay que decirlo francamente, con las últimas declaraciones de los gremios, es que no podemos volver a los años 50 un gobierno gremial, como era el gobierno de Ospina y Laureano Gómez. Corporativista. Tremendo. Con una visión muy plana, de muy corto plazo. Los gobiernos deben gobernar y tomar decisiones para todos los ciudadanos, y en particular para los más necesitados. Pobres. Exacto. Que por lo demás, a largo plazo, y ese es el ejemplo de Estados Unidos y Europa, donde se conoce como el Fordismo, dio lugar a que los trabajadores se convirtieran en los principales demandantes de los productos de bienes manufacturados. Pero ahora queremos reducir, claro, para cada empresa individual, si reduce los salarios, va a ganar más. Y los impuestos va a ganar más. Pero, ¿en qué plazo? Porque si todos hacen lo mismo, pues no hay gente que compre sus productos. Exactamente. Se quiebran las empresas. Y no podemos, y eso no va a ser exportable. Se quiebra el Estado. Y se quiebra el Estado. Entonces, con esa visión corporativista de corto plazo y de una enorme miopía, que gremios como la ANDI y otros gremios deberían estar pensando lo contrario. Incluso hay voces dentro de los gremios, por ejemplo, la gente que trabaja en el Consejo Nacional de Competitividad tiene unas visiones un poco diferentes. Pero eso de volvamos al trabajo esclavo y así reducimos los costos enormemente. Entonces, el Estado tiene que cobrar impuestos, mejorar su eficiencia, porque paulatinamente esa visión que tenía, por ejemplo, Carlos Lleras, de unos institutos descentralizados manejados directamente por presidencia, unas islas tecnocráticas, se fue perdiendo con los gobiernos, especialmente con los de los últimos 15 años. Pues muchas gracias, profesor Gabriel Misas Arango. Muchas gracias por compartir sus ideas y sus conocimientos con los oyentes de Líderes RCN. Felicitaciones por su ensayo Crecimiento e Inclusión Social para una paz duradera, pero sobre todo aprovecho esta oportunidad para felicitarlo y agradecerle por su trabajo académico, que es impresionante. Es usted uno de los más prolíficos autores en materia económica en nuestro país en las últimas 3 o 4 décadas y siempre hace contribuciones interesantes para el bienestar de los colombianos. Muchas gracias por su presencia en Líderes RCN. No, muchas gracias por la invitación. Es un placer. Consejos para líderes. Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es de Washington Irving y dice así: las grandes mentes tienen propósitos, las demás tienen simples deseos. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8:30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN.